Buenas noches. Hoy vamos a conversar con otro crédito santandereano que ha tenido una figuración nacional importante. Esto se llama De Buena Fuente, Alfonso Pineda y Vidal Abreu. Con ellos hacemos siempre el programa en las noches aquí en el Canal TRO. Maestro Alfonso Pineda, buenas noches. Gracias, Juan Carlos y amigos televidentes. Y hay que recordar que el Canal TRO se ve por el 148 de DirecTV. Es bueno, por supuesto. Decirlo. Y estamos a las 9:30 de la noche, todos los martes. Es decir, ahora Vidal hay mayor facilidad porque antes se quejaban que en algunas regiones pues había el problema de, no, ya no hay excusa. Ya no hay excusa, Juan Carlos. 148 DirecTV, 121 Claro en todo el país. Sí, claro. Además UNE, además ETV para el centro y la capital del país. Y ahora también en TDT. Ah, qué bueno. Ya todos los televisores traen incorporado el sistema, nomás es ponerle la antenita y con una calidad de imagen impresionante. Y por la web, y por la web. Ah, y por el portal web, por supuesto. Nuestro invitado esta noche es el exrector de la Universidad Nacional El Santandereano, Ignacio Mantilla Prada. Es matemático, es el segundo matemático que tenemos en menos de 6 meses. ¿Recuerda usted cuál fue el primero? Claro, el amigo de Vidal. El amigo Si de es Vidal. presidente ese tipo, Vidal no estaría sentado acá. Sergio Fajardo. Sergio Fajardo Claro. Valderrama, es candidato a la presidencia. Señor exrector, doctor Ignacio Mantilla, bienvenido a esta emisión a través del TRO. Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. Sí, De claro. Los Santos Santander. Sí, Los Sí, Santos. señor. Pariente de Miguel J. Arenas. De toda esa gente. ¿Sí? Sí, claro. ¿Y le tiene temor a los temblores o como todos sus paisanos ya están acostumbrados? Yo creo que esa es una buena condición para ser rector de una universidad como la Nacional, que a uno no le da miedo que le muevan la silla Ah, sí. por los temblores frecuentes en Los Santos, ¿cierto? ¿Y Bueno, a usted le movieron mucho la silla siendo Yo creo que rector? en todos los cargos eso se intenta siempre, ¿no? bueno, ¿y cómo apareció usted siendo rector de una de las más importantes universidades de América Latina? De Los Santos, ¿qué? ¿Se fue muy temprano a Bogotá a estudiar? Sí, yo estudié en la Universidad Nacional, estudié matemáticas. ¿Su luego padre cómo se llamaba? Se llama José Ignacio Mantilla. Pero perdón, Ah, profe, ¿usted estudió su primaria y su bachillerato en Los Santos o No, se fue desde muy niño? En Santander hasta el bachillerato. ¿En qué colegio? Yo estudié, a ver, en Piedecuesta, Sí. el Colegio Balbino García, no Sí, sé si lo... Por supuesto, claro. por supuesto, famosísimo. En el seminario- El hermano de Alfonso es profesor allá. Sí, claro, Gerardo. Fui seminarista interno del seminario San Alfonso ahí en... Digo, ¿usted quería ser sacerdote? Claro, y a mí decían que molestaba mucho en la casa y por eso me internaron en el seminario en los primeros años del bachillerato. Sí. En esa época todavía había internados, ¿no? Ah, bueno. ¿Y realmente quería ser cura? No, Ah, era un ante castigo. todo, sí, pero termina siendo agradable porque, por ejemplo, en el seminario había cursos de latín, de griego, de francés, de inglés en primero bachillerato. Ave María. Eso no había en ningún otro colegio en Santander. ¿Y terminó en qué colegio? Yo terminé en Bogotá en un colegio nacional en esa época, que era el Colegio Restrepo Millán, Allá. pero allá solamente hice un par de años. Y supongo que luego a la Nacional, ¿no? Luego ingresé a la Universidad Nacional y ahí hice mi pregrado y luego la maestría bajo la dirección del profesor Yuta Keuchi, que fue un matemático japonés que desarrolló prácticamente la matemática en este país, todos lo conocemos. Y luego me fui a Alemania a hacer el doctorado. Tiene usted un aire de Einstein, seguro. ¿No le han dicho que Sí, tiene? sí, claro, por supuesto. Sí, Yo sí, creo que no. eso es inevitable. No, sí, claro, sí. Matemático, No, y la cara. académico, el peinado, las canas, el bigote. Algunas veces sí me dicen Cuando llega a Alemania. que hay algún parecido, sí. Oiga, doctor Ignacio Mantilla, yo le pido por anticipado aquí perdón porque ya empezaron a tomarle el pelo a ustedes. Traen al matemático Ignacio Mantilla y ustedes empiezan a compararlo, pero no, con cariño. Es que este programa es así desparpajado, ¿no? No, Pero no es- por eso dejamos de hablar de temas serios. Pero interesante, la gente del Balbino García, entonces ahí tienen el dato. Se deben sentir muy orgullosos, Claro. ¿no? Y lo de seminarista. Sí, señor. Así es, pero de todas maneras, yo creo que la educación en Santander sigue siendo de lo mejor que hay, ¿no? Por lo menos yo recuerdo mi época de niño y de joven, pues en Piedecuesta había una gran actividad cultural, ¿no? Y excelentes maestros y había como un interés particular Claro. por recobrar muchas de las historias autóctonas
y también por sobresalir en estudios, ¿no? Por ejemplo, la normal de Piedecuesta también era muy famosa, ¿no? Sí, claro. La normal de señoritas, cuando esa era. Y la de Sí, así se varones llamaba, también. ¿cierto? Sí, así se Escuela llamaba. Normal de señoritas. Hace algunos días, el rector de la UIS, en un conversatorio de prospectiva de Bucaramanga 2030, inició una conferencia diciendo que si había algo típico que le diera sustento a la calidad de la educación, y por eso lo traigo a colación, es una frase del común del santanderiano que dice: estudie, mijo, que esa es la única herencia que yo le voy a dejar. ¿Cree usted que esa frase tiene arraigo para justamente sustentar eso que usted acaba de decir sobre la educación en este departamento? Por supuesto, yo creo que no hay nada más valioso que pueda dar un padre a un hijo que una buena educación, indudablemente. Además es un bien que nunca se pierde, ¿no? Y es más, creo yo que una buena educación en Santander se empieza a recibir en los hogares. Precisamente Einstein tenía una frase que decía, cuando le preguntaban para usted qué es la educación, Einstein respondió: educación es lo que nos queda cuando hemos olvidado todo lo que aprendimos en la escuela. Y eso creo yo que es lo que la formación santanderiana puede dejar en los jóvenes, ¿no? Sí. Vidal me envió que es un Twitter suyo. Si no recuerdo, a ver si usted... No, es fascinante. Hoy en día... no, pero el Twitter. Voy a hablar del Twitter que envió él. Primero decir algo. El profesor dejó la rectoría de la Universidad Nacional, ya porque cumplió sus 2 periodos, lo que estatutaria o reglamentariamente está dado. El 30 de abril de este año. De este año. 2 periodos de 3 años. Allá es diferente que, por ejemplo, el caso aquí de la UIS, que son 4 años. ¿Aquí son 4 años? Sí, claro. Perdón, 3 años. No, y allá también, porque Son el 3 señor años, sí. rector estuvo del 2012 al 2018. Correcto. Así es. Y entonces él está disfrutando en esta oportunidad de su famoso año sabático, ¿sí? Que es ese año de descanso y de todo lo demás. Y él se dedicó en esta época, está muy dedicado y ha crecido muchísimo el nivel de sus seguidores a estar permanentemente trinando. Muy irónico, ¿no? El último, ¿recuerda usted que Se usted ha me lo envió? metido en política, pone ejercicios de matemática todo el tiempo, entonces él dice, bueno, hoy para tal cosa vamos a hacer este ejercicio. Pero hay uno fascinante que nos gustó, yo se los compartí, Sí. sobre esa sumatoria, esa resta y esa multiplicación de casos. ¿Usted nos puede recordar ese trino? ¿Sabe de cuál le estoy hablando No recientemente? sé, pues son tantos los que... Pero era uno en el que usted hacía las operaciones matemáticas, pero con la realidad del país, ¿no era? Con la realidad. Que y le con- quito tanto y queda tanto y... No recuerdo ¿no? cuál puede ser, pero en efecto a mí me gusta trinar, pero es muy espontáneo, digamos. Con una no- ironía agradable, es como ¿no? En algún momento se me ocurre la idea y lo pongo en Twitter y sí, en efecto hay mucha gente que sigue ese tipo de trinos. Porque el Twitter es un reto, ¿no? Porque hay que ser breve, pero concreto, Y con un mensaje. y hay que tener un mensaje, sí. Uno que decía lo siguiente, mientras Duque se reúne con no sé quién... Ok. ¿Cómo era? No, lo que pasa es que yo tengo contactos con rectores Sí. latinoamericanos, y el rector de la UNAM, el profesor José Grauber, manda una foto. La Autónoma de México, Sí. ¿no? Sí, él manda una foto reunido con Pérez Obrador, el Sí. nuevo presidente. Sí. Entonces yo lo que digo es que parece que las prioridades del presidente de México, presidente electo de México y el Sí, presidente claro. electo de Colombia son distintas, porque es obvio que el presidente electo de México corre a reunirse con el rector de la universidad pública más importante del país dentro de las primeras reuniones que sostiene, mientras que nuestro presidente viaja al exterior a tener las reuniones de las que ya todos hemos sabido. A echar cabecitas en, Sí, claro. en el estadio. Entonces, digamos, ya lo fue encontré, como- profe, sí. lo encontré. En mi Twitter todos los odios y resentimientos se curan con matemática elemental. Ahí sacó a relucir su matemática. A unos los multiplico por 0. O sea, cero. Cero. Eran convertidos en Desaparecidos, en nada. Sí. Y a otros por -1. Para cambiarles el signo y volverlos positivos. Ok. ¿Sí? A los perseguidores, y lo pone entre comillas, indefinidos, los integro por partes para transformarlos
en seguidores más una constante C. Sí, De porque ¿y ¿Qué eso qué da? significa la C? lo que pasa es que siempre que uno hace una integral indefinida, se le suma una constante porque al derivar esa función que uno obtiene, desaparece la constante, porque la derivada de una constante es cero. Entonces, el mensaje sí tiene un fondo matemático, pero también es como decir, mire, en Twitter uno puede sencillamente pues, anular los perseguidores porque uno los puede bloquear, ¿cierto? Claro. Y algunos los puede, por el contrario, volver seguidores y no perseguidores. Cuando digo multiplicando por -1 es eso, ¿no? Es que en matemáticas realmente, si uno aplicara a la vida diaria muchos de los conceptos matemáticos, puede encontrar soluciones extraordinarias. Y la C dice constante C y dice entre paréntesis cese al insulto. Sí, ¿Lo insultan mucho también? No, me parece que en Twitter hay muchos insultos, ¿no? Yo no me puedo quejar por eso, pero creo que en Twitter sí hay muchos insultos y uno los ve a algunas personalidades, ¿no? Eso es una lástima, pero creo que es inevitable hoy en día. Y ahí termina el Twitter. Ahí termina el Twitter, ahí termina el trino. Le vamos a dar a usted esa fórmula para que usted se aquiete. Hay que, No, por supuesto que la he venido aplicando. se la vamos a enmarcar a Vidalito y que la Yo no tenga entendía ya así mucho, era lo de la integro por partes para transformarlos en seguidores más una constante, la verdad. Es que la integración, un método de integración se llama integración por partes. Todos los que han estudiado ingeniería o ciencias afines saben que eso existe y esa es una cosa muy conocida, ¿no? Bueno, otro que hacía el ejercicio de poner retos matemáticos era Fajardo, precisamente, ¿no? Él lo hace. Cuando estaba de gobernador. Cuando estaba de gobernador lo hacía, ¿no? Tú sabes Constantemente. Bueno, yo fui colega de Sergio Fajardo. Es más, yo fui jefe de Sergio Fajardo y de Antanas, porque yo era el director del departamento de matemáticas. Y ellos dos eran profesores del departamento. Uno en Bogotá y otro en Medellín. No, Ambos en Bogotá también. Sergio fue profesor de cátedra de matemáticas Mientras también ejercía en los Andes, y, ¿no estoy mal? y de tiempo completo en los Andes. Luego se fue a Medellín y allá lo perdimos para las matemáticas. Entonces, desde cuando estaba en Bogotá, lo conocí y Antanas también, pues ya en ese momento Antanas estaba de salida, digamos, pero pertenecía todavía al departamento de matemáticas. Antes de que nos vayamos a la pausa, pues entonces preguntémosle. ¿Qué? Pero votó por uno de sus subordinados en la anterior campaña política que Sí, culminó por recientemente. supuesto, ¿Sí? en la primera vuelta, por supuesto. Pero ¿Sí? a primera vuelta, sí, claro, porque la otra... ¿Y en la segunda? En la segunda, como es secreto, Bueno, pero entonces quiere decir que en la primera votó por Fajardo. sí, claro. Fajardista. Fajardista. Claro. Sí, claro. Es decir, ustedes pueden entender que la inclinación hacia los temas de educación hacen que también uno se incline por algún candidato, ¿cierto? Y además a él lo conozco personalmente, incluso cuando estaba de gobernador de Antioquia, con alguna frecuencia nos reunimos porque la Universidad Nacional tiene una sede muy importante en Medellín, Por supuesto. con 15.000 estudiantes, y ellos tienen, digamos, el gobernador de Antioquia preside el Consejo Superior de la Universidad de Antioquia, Sí. pero hay mucha relación con la Universidad Nacional, sede de Medellín, especialmente con la Facultad de Minas, Sí, que correcto. es muy antigua y fue de las primeras facultades de ingeniería que hubo en ¿Y el usted país. nombra a los rectores de esas sedes? Sí, claro. Vamos a hacer la primera pausa en De Buena Fuente. Ya venimos. Volvemos, estamos hoy conversando esta noche con el exrector de la Universidad Nacional, el santandereano Ignacio Mantilla Prada. Pues, señor rector, exrector, ya que nos metimos en el tema de ¿La universidad? presidente Duque y toda la cuestión, pues una pregunta de actualidad. ¿Qué tal le pareció el nombramiento de María Victoria Angulo como ministra de Educación Nacional? Yo creo que, a diferencia de la actual ministra, por ejemplo, María Victoria viene del sector de la educación. Ella estuvo trabajando como directora de fomento cuando era ministra Cecilia María Vélez en la época de Uribe y ha trabajado después como secretaria de Educación del distrito con el alcalde Peñalosa y antes también estuvo
vinculada con una fundación en temas de educación. Entonces yo creo que hay una gran expectativa. Esperemos que eso sea benéfico para el sector, ¿no? Profesor, seguramente, imaginemos que esa ministra, ahora que se posesione... Una pelada joven, ¿no? Muy joven y simpática. Sí. Asumamos que ella crea otro grupo de sabios o dice, yo, además del conocimiento que tengo del sector educativo, voy a asesorarme de grandes figuras de la educación en el país, y en esas figuras lo incluye a usted, Ignacio Mantilla, en su condición de profesor y rector de la Universidad Nacional. Si usted tuviera que darle 2, 3 consejos claves a la ministra, ¿qué le diría? A ver, yo creo que en Colombia, y esto pues obviamente es una opinión personal mía, yo creo que en Colombia hay que formalizar, crear el grado 12 en el bachillerato. Y les voy a explicar rápidamente por qué creo eso. En Colombia hay en este momento 1.800.000 ninis, que son lo que se conoce como jóvenes ni trabajan entre 15 y 24 años que no trabajan ni tampoco estudian. De ellos 2/3 son mujeres. O sea, tenemos prácticamente 1.200.000 chicas que ni estudian ni trabajan a esa edad. Y pues esa es una fuente de delincuencia, de holgazanería y creo yo de informalidad. Creo yo que poder tener a los jóvenes colombianos un año más en el sistema, ganamos muchísimo todos. Y el grado 12 permitiría precisamente eso, retener a muchos jóvenes colombianos que una vez terminan su bachillerato van a realizar cualquier tipo de actividad que nadie puede predecir. Podríamos retenerlos en el sistema y más bien orientarlos hacia una formación posterior que bien puede ser universitaria, técnica. Entonces yo creo que eso me parece a mí que sería... Esa sería un primer consejo, una primera recomendación. ¿Cuáles serían las otras 2? Porque sobre la primera tengo una contrapregunta. Lo otro yo creo que en Colombia hay que recuperar el prestigio que puede tener la carrera docente, profesoral. En la medida en que nosotros podamos reconocer a nuestros maestros como personas de bien, valiosas para la sociedad, donde los jóvenes quieran ser maestros antes que ser ingenieros o que ser médicos, economistas. O aparecer en televisión y ser periodistas y qué tal, ¿no? Claro, mira, aquí un profesor frustrado. No, ¿cuál que frustrado? Licenciado en idiomas de la UIS. Pero eso es muy importante, que se reconozca al maestro y que por lo tanto eso va a permitir que tengamos mejor calidad en la educación. Ahora, eso no es fácil, eso es un proceso a largo plazo. Uno, en materia de educación, los cambios no se pueden dar en un solo gobierno, creo yo. Eso es una apuesta a 20 años al menos para que las cosas Su sucesora en la rectoría de la Universidad Nacional, recientemente en un artículo que escribió en los periódicos de la universidad. Dolly Montoya Castaño. Dolly Montoya. Sí. Un segundo eje del que ella habló precisamente fue como una especie de reentrenamiento o de recuperación de la dignidad del profesor en Colombia. Eso es muy importante. Yo creo que eso es clave, por supuesto. Y lo otro que tenemos que diferenciar en Colombia es los diferentes niveles de la formación y darles el mismo valor a todos. Es decir, yo no puedo seguir pensando que el técnico que se gradúa como técnico va a tener un valor menor que el que se gradúa como abogado, ¿no? Debemos reconocer en el técnico también ese valor muy importante, porque no todos los colombianos pueden ser profesionales, eso ningún país lo soporta. No podemos, bueno, en Rusia se presentó durante una época donde no se conseguía un fontanero, todos eran doctores, era un problema, ¿no? Pero yo creo que una educación técnica en un sistema de educación donde tengamos más claro esos niveles de técnico, tecnológico, y no ver la educación técnica como una educación profesional inconclusa. Aquí se cree que el que estudió una carrera técnica
es porque no le alcanzó para ser profesional y que su mayor aspiración en la Claro, vida debe ser claro. después entrar a la universidad a terminar. No. Profe, ¿me permite algo? No se mete usted en camisa de 11 varas con esta propuesta. Es usted, No, pues dice, claro, una asesoría, una opinión que me pidieron y yo la estoy expresando. de acuerdo, eso ¿Qué no- pensará Pablo, el rector de la Universidad de los Andes, el sacerdote de la Universidad Javeriana? Bueno, José Manuel Restrepo ya se va ahora para Sí. el ministerio. Ellos dirán, venga, pero este señor nos va a atacar, a dañar el negocio que nosotros como claro. empresa privada tenemos en el sector educativo. No, pero ¿Pero fíjese por que, qué? por ejemplo... No, porque fíjese que ellos dirán, nosotros estamos formando puros profesionales Pero fíjese usted de 5 años. Fíjese usted que en las universidades ahora también Montan la tecnología. montan tecnologías, Sí, ¿no? claro. Y diferentes tipos de... Pero las tecnologías pueden estar en otros institutos fuera de la En universidad. el mismo SENA, ¿no? No, porque uno no se imagina los Andes ofreciendo ese tipo de carreras. Pero fíjese que los Andes, por ejemplo, actualmente abrió la posibilidad de formar licenciados. Sí, A los que estudian ciencias básicas, por ejemplo, Sí. después pueden obtener el título de licenciado, que eso es una pero apuesta a muy nivel importante. profesional. Sí, claro. Claro, por No, supuesto. en la técnica, claro, hay que tener un gran politécnico. Es que el SENA es una cosa contradictoria en el país. El SENA pertenece al Ministerio del Trabajo, no al Ministerio de Educación. por Sí. ejemplo. Entonces estamos formando técnicos o estamos formando, incluso hay un eslogan que se habla de formación para el Para el trabajo. trabajo. Sí. Pues toda la formación finalmente es para el trabajo. Sí. Pero eso muestra, digamos, el énfasis que se ha dado. El SENA se politizó muchísimo, ¿no? Y es una gran institución que creo yo que podría aprovecharse muchísimo más. Fíjense ustedes que, por ejemplo, en Alemania tenemos las Fachhochschulen, que son las escuelas de ingeniería, que son profesionales, Sí. pero están separadas de las Universitäten, que son las que forman científicos, médicos, y fuera de eso tenemos las Realschulen, que son las que forman los técnicos, ¿no? Entonces, un carpintero de los que se forman para construir casas de madera, pues tiene un título técnico que es muy importante, muy reconocido, e incluso el trabajo que puede desempeñar él puede estar mejor remunerado que el de un arquitecto como profesional. ¿Sí? Hay datos del señor rector. Es que, bueno, ahora como estamos entrando en estos temas de lo que significa Alemania, una curiosidad, el doctor Mantilla estudió en Alemania, como nos dice, allí se formó también en un doctorado. Y postdoc, ¿no? y postdoc, ¿no? postdoctorado Sí, también. posteriormente, Y sí. va constantemente a Alemania. Hay un santandereano, un muchacho que estudió en la UIS, un crédito de la UIS para que usted lo referencie allí en las publicaciones que sacan, y que también está trabajando en Los Santos, un profesor que tiene una historia muy bonita, que fue a hacer un doctorado y se encontró con un baúl ¿Cómo no? Lo de conozco. mariposas, ¿no? No, pero ojo, Alfonso Villalobos. Fui yo el que lo envié a usted. eso. Claro, sí. Pero esa historia es chévere, ¿no? Él terminó- Usted que le gusta ¿Cuál es la historia? ¿Cómo es la historia? La historia es apasionante, además porque tiene algo de novela y de película. Sí, claro. Encontraron un baúl abandonado No, por a ver, allá. en Pero lo Alemania, mejor es ¿no? que resultó discípulo de él. Claro. ¿Cómo es la historia? ¿Cómo es la historia? A ver, no, este santanderiano del que usted habla, él es biólogo. Biólogo. Y bueno, ya terminó su doctorado. Incluso yo firmé su diploma hace poco. Él estudió el doctorado en la Universidad Nacional. Y yo mismo le propuse que hiciera la pasantía en el Museo de Historia Natural de Berlín. La historia es que por allá a principios del siglo XX vino un investigador alemán, un biólogo, y recopiló gran cantidad de mariposas Sí. que él quería estudiar y clasificar. Y esas mariposas, él bueno, por alguna razón él tuvo que ir a Brasil, Perú, y finalmente hubo alguna situación por la que él desde Brasil tuvo que irse para Alemania. Y él había dejado en Colombia el baúl de las mariposas, que es un baúl, yo lo conozco, tengo hasta fotografías del baúl. ¿Ah, sí? Que está en el Museo de Historia Natural de Berlín. Ese baúl, él regresó, pero él nunca llegó a Alemania porque tuvo que quedarse en unas islas portuguesas
hubo por allí un problema, una guerra, y él murió allí. Él nunca regresó a Berlín. Sí. Pero el baúl sí llegó. Él le había encargado a alguien en Colombia que enviara el baúl, y el baúl fue recibido en Alemania. Sí. Estuvo cerrado pues, por décadas, pasó la guerra, y finalmente ese baúl llegó al Museo de Historia Natural de Berlín. Y un buen día me llama un profesor del Instituto de Ciencias Naturales de la universidad y me dice, oiga, los alemanes dicen que hay un baúl de mariposas colombianas. Me contó la historia. Sí. Me mandó el libro que escribió el director del instituto sobre la persona, está en alemán. Y bueno, yo también me interesé por el tema. Viajamos a Alemania, miramos el baúl, evaluamos la posibilidad de hacer la curaduría de esas mariposas, Sí. porque pues eso tampoco se pueden simplemente sacar y empezar Claro. Pero estaban tan bien clasificadas y organizadas que en Polonia un experto logró hacer como la curaduría. Y lo que viene ahora es la clasificación de todas esas mariposas. Y este estudiante santanderiano, él estuvo entonces haciendo la pasantía en Berlín mirando esa mariposa, haciendo la clasificación. Es una historia fascinante. Pero las mariposas, perdóneme, mi pregunta es un poco ignorante y no se echan o esa. No, por eso estaban muy bien conservadas. ¿Por qué? No sé, el investigador alemán que las recopiló las supo preservar, y obviamente hoy en día eso es de un valor Es un milagro. porque además hay Sí, muchas no, especies claro, seguramente claro. que ya no tenemos. Señor rector, pero además una curiosidad, y es que en el baúl había algún tipo de inscripción de una fábrica de Bucaramanga, y ahí es donde viene la conexión de que el señor rector santanderiano, Alfonso Villalobos, el biólogo santanderiano, y entonces pues hay una conexión ¿Y cuál es la también, ¿no? fábrica? El baúl correspondía a una fábrica de tabaco santanderiana. Piedecuestana, por No, casualidad. era de Bucaramanga. ¿Puyana? Sí, Puyana, creo. Está la... ¿De ser Puyana? Está la... La sí. inscripción, la marca. Sí, tengo que buscar las fotos del baúl que está en el Museo de Historia Natural de Berlín. Obviamente no está exhibido, tiene uno que ir con un permiso especial y que se lo dejen ver. Pero ahí ya se está haciendo el convenio para poder recuperar ese material. Profe Mantilla, dos preguntas muy cortas a propósito de lo que dice usted de la formalización del grado 12, pero ahora muchas universidades están acortando, por ejemplo, la duración de las carreras profesionales, ya no de 5, sino de 4 años. Ahí cómo podríamos conciliar eso que usted nos dice con el agravante, entre comillas, de que los muchachos están saliendo bachilleres muy jóvenes, están llegando a las universidades de 15 y de 16 años en promedio. Sí, hay una tendencia a la especialización temprana que me parece que es errónea. Un muchacho necesita unos estudios generales sólidos, cualquiera sea su profesión. No podemos coger un muchacho de 17 años y no es convertirlo únicamente en un especialista de un área. Él necesita tener contacto con las áreas afines al menos. Nosotros, por ejemplo, en la Universidad Nacional, en la gran reforma académica que hicimos, precisamente se les obliga hoy en día a los estudiantes a tomar al menos el 25% de las asignaturas que tienen que ser de áreas distintas a la de su carrera. Eso con el fin de darle una formación más integral. Un muchacho que estudie, por ejemplo, física, si únicamente se quedan en la física y escasamente ve unos cursos de astronomía como si fueran lo extraño a la física, pero nunca se preocupa por un curso de literatura, de sociología, incluso de derecho, de filosofía, pues es un profesional que puede ser incluso un analfabeta funcional, que ya los tenemos, ¿no? Claro. Muchos profesionales que no son capaces de escribir un párrafo, de entender el texto de una ley, porque no estudiaron derecho y creen que eso es solamente para los abogados. Yo creo que uno debe estar en capacidad de poder leer críticamente sobre muchas de las áreas que hoy en día, además con la globalización y con la gran información que tenemos, es indispensable, ¿no? Por supuesto, ¿no? Interesante. Este programa con el profe Mantilla toca regalárselo a todos los rectores de los colegios y las universidades de Colombia, claro. Definitivamente. Profe, pero sobre eso, antes de irnos a los comerciales, buena parte de los malos resultados que en algún momento tuvimos en las pruebas internacionales PISA, se decía que se fundamentaba era en eso. Muy buenos ingenieros, muy buenos físicos, muy buenos químicos, pero de ciudadanos o de conocimientos integrales sobre el resto de las cosas, cero.
Claro que las PISA miden es bachillerato, ¿no? Sí. No. sí. No tanto Y universidad, sino las pruebas Saber Pro. media, sí. Pero mire una cosa, es que el problema uno lo ve con los estudiantes en los cursos de matemáticas. La mayor dificultad es comprender qué es lo que tienen que hacer. Una vez saben, pues sí, conocen la fórmula o pueden aplicar lo que se les está pidiendo, pero comprender inicialmente qué tienen que hacer es la mayor dificultad. O sea, la comprensión de lectura, creo yo Eso. y eso es porque hoy en día los jóvenes leen menos y sobre todo, o leen más, pero leen menos profundamente. Es decir, Intrascendente, ¿no? leer un libro, por ejemplo, completo, eso ya es una cosa más extraña para un joven, aunque están leyendo todo el día, incluso en inglés, y Ajá. mensajes, están compartiendo videos, están en una serie de actividades, pero la lectura profunda, digamos, continua, de textos más largos, es más escasa, ¿no? Eso es a nivel mundial, ¿no? Eso a nivel mundial. Vamos claro. a la pausa y ya venimos. Está interesante todo lo que nos está contando hoy, las reflexiones del maestro, del matemático Ignacio Mantilla Prada, exrector de la Universidad Nacional. Estamos conversando esta noche con el exrector de la Universidad Nacional, el santandereano, Ignacio Mantilla Prada. Alfonso. Bueno, no, es que usted tuvo 2 periodos en la Universidad Nacional, Nacional. ¿no? Cuando lo iban a reelegir, estaba en campaña, decían que el que lo ayudó realmente a usted fue Santos, que Santos fue el que metió la mano, que usted es muy santista, con Gina Parodi. ¿Eso fue cierto? Bueno, decían los artículos de prensa. No, de ninguna manera. Yo creo que incluso con Santos, cuando inauguramos el hospital de la universidad, el presidente estuvo y él prometió que iba a ir a Los Santos porque dijo, bueno, este es un hecho muy especial porque mi apellido es Santos, Sí. la Universidad Nacional fue fundada por el presidente Santos Acosta, aunque Santos era de nombre, el rector es de Los Santos, por Sí. lo tanto, aquí hay una serie de coincidencias. Entonces yo le dije, presidente, ningún presidente ha Y la visitado familia nunca de la Los Santos. esposa, santanderiana, Sí, ¿no? Charalá. Y él también dice que los santos y Sí, que sí, sí. Antonia Santo y tal, ¿no? Pero entonces eso quedó pendiente, ¿no? El viaje de él a Los Santos. Yo le dije que nunca un presidente en ejercicio ha ido a Los Santos. Y había prometido ir, pero No pudo. finalmente no se pudo por cuestiones de agenda. Vino el plebiscito y él quedó desanimado como para hacer ese tipo de visitas, creo yo. Sí, otra cosa. ¿Cómo se puede manejar una universidad con más de 50.000 estudiantes cuando ese era un centro de disturbios a nivel nacional? Que era cada rato. ¿Cómo hizo usted para pacificarla? Porque evidentemente se notó eso. Yo creo que en la universidad hubo una situación, digamos, yo llegué a ser rector no por casualidad, yo había sido decano de la Facultad de Ciencias, he sido el único decano que ha sido reelegido 3 veces en la Facultad de Ciencias, había sido director del Departamento de Matemáticas, había quedado el doctorado de Matemáticas y había sido el primer director de programas curriculares de la universidad a nivel nacional. Y desde entonces yo me propuse cambiar el estatuto estudiantil que llevaba más de 30 años vigente y que era el que permitía esos estudiantes fósiles, que yo llamo fósiles, que O sea, llevaban los que- 27 matrículas, pierden y no pasa nada, vuelven y entran. Entonces cambiamos el estatuto estudiantil con mucha oposición de los estudiantes. Sin embargo, yo me reuní, hice más de 100 reuniones con estudiantes para explicarles los beneficios del estatuto y logramos cambiar el estatuto estudiantil. Y al mismo tiempo el proceso de admisión. Y yo creo que eso cambió la universidad, porque entonces ya hoy en día el estudiante se puede quedar muchos años, de acuerdo, pero no puede estar solamente en la actividad política, sino tiene que tener unas actividades académicas y tiene que tener un rendimiento académico satisfactorio, si no se va. La universidad le entrega un cupo de créditos, que es lo que él puede escribir, y una vez los agota, hasta luego. Muy bien. Señor rector, la Universidad Nacional ahora nos contaba, nos recordaba, pues la sede principal, por supuesto, Bogotá, pero además de eso en Medellín, en Manizales y en Palmira. Palmira Valle. Y en las sedes, en las fronteras, En La Guajira, en San Andrés, San Andrés. En en Valledupar. Leticia, en Arauca, en Tumaco.
y recientemente en Valledupar. Bueno, y entonces usted santandereano de los Santos, así como un poquito demagogo, que fue el presidente que dijo Santos Acosta, usted de los Santos, yo Manuela Antonia Santos, entonces toca ir a los Santos. ¿Usted pensó, o eso no es tan sencillo, en abrir algún capítulo de la Universidad Nacional aquí en su tierra? Tenemos mucha actividad en Santander, por ejemplo, estudiantes de geología vienen todos los semestres al Cañón del Chicamocha. Tenemos por ejemplo, hay un investigador español, José Luis Fernández, muy importante, profesor actualmente está en el Jardín Botánico de Madrid, quien fue el que hizo todo el estudio de la flora del Chicamocha, el que clasificó el árbol botella. ¿En la ceiba barrigona? Sí, señor, y él es encantado con Santander. Y también tenemos precisamente un proyecto que fue una iniciativa mía de levantar toda la flora de la Mesa de los Santos. Vamos a ver si alcanzamos a entregar ese trabajo publicado en poco tiempo. Pero para concretar la pregunta de Juan Carlos, ¿alguna vez se imaginó que más allá del intercambio académico de investigadores, crear o formalizar una sede de la Universidad Nacional? O sencillamente quizás no se pisan las mangueras de la UIS y dirán, bueno, hay prioridades y hay otras regiones. Allá con la UIS, con las unidades, pues basta y sobra y mejor que se fortalezcan ellos allá. De acuerdo, yo creo que Bucaramanga no necesita una sede de la Universidad Nacional o Santander, ¿no? Porque para eso la UIS es una universidad muy fuerte, suficientemente grande, sólida. Más bien podemos tener programas de cooperación con la UIS a nivel de posgrado o en algunas áreas donde nosotros somos fuertes o la UIS es fuerte. Entonces eso nunca estuvo digamos, en consideración. Profe, una pregunta. Durante el último año de su segundo periodo como rector, usted también se trenzó, digamos, en una discusión con muchos sectores políticos de Colombia sobre cuando si capturaban a alguien involucrado en un atentado terrorista, inmediatamente todas las miradas las ponían en la Universidad Nacional y decían, es que eso es allá, por eso es que esa educación pública ya no sirve, allá van a adoctrinarse y hacer terrorismo y todo lo demás. Usted formuló una reflexión en el sentido, bueno, y cuando salen todos los escándalos de corrupción y que se robaron, ¿acaso dicen, ese corrupto, ese ladrón de cuello blanco es de la Universidad X? Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, es decir, si uno mira, casi siempre en los medios aparece la universidad donde se formó el terrorista o la persona que está cometiendo algún delito, pero generalmente cuando son egresados de universidades públicas. Entonces yo le voy a dar la reflexión sobre eso, es decir, ¿por qué no? Entonces también, cuando tenemos un egresado de una universidad de élite que es claramente identificado como corrupto, ¿por qué no se dice fulano de tal egresado de tal parte? De cuello blanco, Claro, sí, claro. que digan, ¿no? Por ahí. Y bueno, ¿no? Y defendimos, creo que cuando se presentó el atentado en el Centro Andino en Bogotá, Sí, que fue el más reciente, ¿no? ahí fue la oportunidad para abrir ese debate, ¿no? Nosotros no podemos seguir estigmatizados por ser universidad pública. La universidad pública es muy importante para el país, es decir, es que un país sin educación pública es inimaginable. ¿Se imaginan ustedes cómo sería esto si no hubiera universidades públicas? Profe, pero ¿y cómo terminar de combatir o de erradicar eso cuando uno escucha, por ejemplo, a Uribe en plaza pública diciendo es que los profesores de la universidad y mismo el presidente electo en varias alocuciones públicas, manifestaciones, también dijo lo mismo? ¿Qué hacer en ese sentido? A ver, yo creo que entonces? estamos logrando algo muy importante y es mostrar que cuando nos miran desde entes externos, nos califican, nos clasifican, ocupamos los primeros lugares. Nuestros egresados cuando van al exterior a estudiar ocupan los primeros lugares, cuando están en una competencia completamente imparcial. Y eso muestra entonces que la calidad de la formación que están recibiendo en la universidad pública es superior a la de la mayoría de universidades privadas, por ejemplo. Pero no se trata Sí, claro. tampoco de generar una polémica entre privada o pública, sino buscar una cooperación para que la formación profesional de los jóvenes colombianos sea siempre mejor, ¿no? Yo creo que eso es clave. Ahora, sí, el presidente Santos
yo creo que, bueno, él también perteneció al Consejo Superior de los Andes, incluso cuando estuvo en la visita de Estado en Londres, que yo tuve el privilegio de ser invitado a esa visita, en las reuniones que tuvo, estuvimos con el rector de la Universidad de los Andes, que éramos los únicos rectores colombianos en esa visita, en el London School of Economics, donde él estudió. Claro. Y claro, a él se le sale hablar de la universidad colombiana y poner la universidad privada como si representara la universidad pública, ¿no? Sí. Que eso fue un desliz ahí que yo mismo le hice. ¿Usted le reclamó? El reclamo diciendo al presidente, el alma mater de los colombianos es la Universidad Nacional. Claro. Ah, o sea, sí, se le fue. Se le fue la cosa. Una cosa. Bien, pero eso refleja, eso es simbolismo. Hasta Claro. el presidente lo tiene internalizado ahí tal y hay que mejorar en los aspectos. Doctor Ignacio Mantilla, ¿usted es partidario de acabar con el Pilo Paga o transformar el Pilo Paga? A ver, el programa Ser Pilo Paga es un programa que ha tenido una gran difusión, ha sido bandera del gobierno y yo creo que ha sido como cuando venden esos futbolistas que son malos pero los venden a grandes sumas de dinero a clubes y los medios los presentan como las grandes estrellas. claro. Aquí yo creo que pasa algo similar, lo han presentado como la panacea y el programa Ser Pilo Paga realmente no es más que un programa de crédito para unos estudiantes de estrato bajo, que son buenos estudiantes, y que obviamente pues uno no se puede oponer a ningún programa que le dé posibilidades a los más pobres de poder estudiar. Pero yo sí lo sostendría haciendo cambios sustanciales a ese programa. O sea, ¿Qué cambios, por ejemplo, profe? por ejemplo, en este momento el programa Ser Pilo Paga es una deuda para el estudiante y es una beca para la universidad privada. ¿Qué tal Esa frase, ¿no? Deuda para el estudiante y beca para la Claro, porque universidad la privada. universidad recibe lo que diga que vale. Sí. La universidad dice vale 20 millones el semestre, entonces tome 20 millones. Pero el estudiante es el endeudado. Claro que si el estudiante termina es cuando no le cobran. Es No le condonable. cobran es cuando... De acuerdo, pero- Si no llega a terminar. Pero, ¿y por qué no le dan la plata al estudiante más bien y que él decida dónde va? Como les decía yo, ¿y por qué no dejamos escoger entonces universidades del exterior? Es que es más barato. Yo puedo enviar a un estudiante a Europa, o a Argentina, o a Brasil, a México, y pagarle, por ejemplo, 10 millones de pesos al mes para que se forme, y esos recursos él decidiría dónde ponerlos. Pero bueno, volvamos a que son universidades colombianas. A mí me parece que lo justo sería que el estudiante recibiera una suma y que sea la misma suma para todos. No es justo que el estudiante que decide estudiar en la UIS o en la Nacional y paga 100.000 pesos el semestre tenga unas condiciones que la familia ve como desfavorable frente al que está recibiendo 20 millones para una universidad privada. Entonces yo creo que si dejamos que el estudiante reciba la misma cantidad de dinero y él decida a qué universidad ir, y más bien el dinero que le quede, que lo use para sostenimiento o que lo ahorre incluso para el posgrado. Es decir, darle como una bolsa. Usted tiene estos 100 millones para que se forme, mijo. Y él verá cómo lo invierte. Profe, pero y ahí... tiene que estar dando un rendimiento satisfactorio para que se le vaya desembolsando, ¿no? Para su condición de matemático hay un ejercicio matemático que están haciendo y dicen, bueno, se están beneficiando 40.000 estudiantes, 40.000 muchachos. Esos 40.000 valen unos cuantos billones de pesos. Vale 800.000 millones de pesos. 800.000 millones, casi un billón. Sí. Con esos 800.000 millones de pesos, si el gobierno decidiera invertirlos y decirles, a ver, Universidad de Antioquia, Universidad Nacional, Universidad Industrial de Santander, ábrame más cupos. ¿Cuántos cupos se podrían crear con esos 800.000 millones de pesos? Las universidades públicas están atendiendo cerca de 600.000 estudiantes. ¿Ok? Y el presupuesto de las universidades públicas es del orden de 3 billones de pesos. Es decir, que casi un tercio se está destinando para 40.000 muchachos. ¿Sí? Entonces, miren Claro, la se están proporción. destinando Inequidad. 3 billones para 600.000 para 600.000 y solo para 40.000 se están Teniendo en cuenta que las destinando. universidades públicas también forman posgrado. Es que no es lo mismo formar un doctor
que formar un administrador. El costo que tiene la formación a nivel de posgrado es mucho mayor. Entonces, cuando hablo de 600.000, incluyendo posgrado, por ejemplo, en la Universidad Nacional tenemos ya 10.000 estudiantes de posgrado. Eso tiene un costo mayor que 10.000 estudiantes de posgrado. Claro. Y un presupuesto de 3 billones frente a un presupuesto de 800.000 millones para el programa Serpi lo Paga. Ahí se ve, pues, digamos que esos recursos podrían optimizarse haciéndole reformas al programa. Y, por supuesto, qué bueno que haya una beca nacional para los mejores. Y también hay una serie de elementos, ¿no? Por ejemplo, los muchachos terminan y únicamente en el primer semestre del año pueden matricularse. ¿Por qué no dejamos para primero y segundo semestre? ¿O por qué no, por ejemplo, el estudiante se le permite incluso cambiar de universidad? Hay una serie de situaciones que se podrían regular de una manera distinta en ese programa de Serpi lo ¿Le Paga. incluiría usted esa recomendación como la cuarta a la nueva ministra de Educación? Yo creo que ya se le ha hecho por muchos otros sectores. Y yo creo que el programa Serpi lo Paga es sencillamente a corto plazo insostenible, porque el costo es muy alto y el balance entre el costo y el beneficio realmente no es tan satisfactorio, ¿no? Claro, ya nos dicen los muchachos que vamos a la última pausa. Esto es De Buena Fuente. Estamos en De Buena Fuente, ya casi terminando. Lástima, ¿no? Porque Oiga, nuestro invitado hoy es para explotar. Este programa es Curiosidades, sí. Curiosidades. ¿Le gusta, sabe hablar de tamales y prepararlos? Ah, Es un pero experto. ¿cómo así? Además de Y matemáticas. produce chorizo. ¿Cómo es? No. Salchichas. Salchichas. Salchichas, sí. ¿Cómo es eso del tamal y cómo es eso de las salchichas? Bueno, a mí me gusta mucho la cocina, ¿no? Realmente es más, yo digo que la cocina es un gran laboratorio de matemáticas para los jóvenes y los niños. Sí. Claro. Dosificar, medir. Exacto. Sacar porcentajes. Usted ponga a un niño a medirle el diámetro de una arepa santanderiana, por ejemplo. Y que le calcule el área. Y bueno, mijo, ¿qué pasa? ¿Cómo se calienta el tiesto? ¿Y por qué? ¿Cómo se distribuye el calor? En fin. Ahí hay una gran posibilidad. Qué interesante. Pero el tema del tamal, sí, había un profesor en la Universidad Nacional, historiador, fue presidente de la Academia Colombiana de Historia, Santiago Díaz Pedradita, investigador, biólogo, que escribió un libro sobre los alimentos que se envuelven en hojas en Colombia, desde la época de la colonia. Y él fue decano de la Facultad de Ciencias y él era un gran conversador. Y alguna vez me explicaba cuál era el origen del tamal. Entonces él me decía, ¿usted sabe por qué, por ejemplo, el tamal santanderiano tiene garbanzo? Si el garbanzo no es de aquí, el garbanzo lo trajeron los españoles. Dice, pues porque los indios cogían la hoja de plátano, recogían de la mesa lo que dejaban los españoles y luego con el maíz mezclaban eso y lo ponían a cocinar para comerse sus garbanzos. Además porque no se los podían comer solos, no les gustaba. Entonces digamos que nos pusimos a mirar el libro que él dejó sobre el capítulo del tamal y claro, es fascinante ver el tamal tolimense, el santanderiano, el antioqueño, las variantes que hay, los orígenes, y esos son temas que vale la pena. La investigación, fíjese usted, normalmente uno aprende la historia y yo creo que ahora que se debate tanto la desaparición de la historia en los currículos de los colegios, es que la historia no debe ser solamente la de los presidentes, los próceres. Por ejemplo, ¿qué tal la historia de los alimentos típicos santanderianos? Claro, por supuesto. Hacer una investigación sobre eso y poder llegar a tener unos trabajos bien documentados. Lo comprometo si le pregunto con cuál tamal se queda. Y el santanderiano, por supuesto. Pero ¿y dónde lo consigue? ¿Se lo mandan de aquí o allá en Bogotá? ¿Los encarga? A ver, los mejores tamales los hacen en Los Santos, pero por supuesto... Oye, en Piedecuesta dicen lo contrario, ¿no? En Piedecuesta también hay unos muy buenos. Y en El Socorro. Sí. Pero en general en todo Santander. Y se consiguen ya en Bogotá, en muchos sitios, pero allá hay, tamales santanderianos. Uy, hay una cigarrería en la calle 53 abajo de la Caracas donde se consiguen... Todos los santanderianos. Todos los santanderianos se consigue allá. Sí, y la carne oreada y también la masa para las arepas y todo, todo se consigue allá. Ya Profe, un momentico, ¿y eso de las salchichas?
Bueno, cuando yo regresé a Alemania no había salchichas alemanas aquí. Y a mí me gustaron mucho las salchichas en Alemania. Realmente es una de las delicias alemanas. Entonces aprendí a hacerlas. Y cuando viajaba traía los condimentos y tengo en la casa, pues por supuesto, una buena reserva de condimentos. Y de vez en cuando pero hago unas 15, 20 salchichas. Para el consumo de la casa. Para el consumo de la casa, les reparto a los familiares, amigos. Qué bueno. ¿Cuándo se pensiona? Pues no lo sé, es decir, yo no quisiera pensionarme porque a mí me gusta la actividad y creo que todavía puede uno dar lora. Y se lo pregunto ya cerrando el programa porque Alfonso por ahí estábamos haciendo preproducción y que usted tiene el sueño de cuando ya se retire venirse a una finquita en la Mesa de los Santos. Sí, ¿o Pues eso eso fábula, sería, ¿o qué? eso sería encantador, ¿no? ¿Y usted es más amigo de la mesa o de los santos santos? No, obviamente el municipio es un encanto, Sí. pero yo creo que hoy en día ya uno debe pensar en vivir como más bien en el campo, ¿no? Sí. El campo es el mejor sitio para vivir y el peor sitio para vivir de él, ¿no? Sí. Ah, Sí, el peor. En Colombia, ¿no? En Colombia. En Colombia. Profesor, muy amable, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y espero que hayamos podido compartir algunas de las cositas. Pero por supuesto, y a Se nosotros... nos quedó la mitad. Claro, no, a nosotros nos quedó la gran lección de que sí es chévere a veces tratar esos temas de invitar al concejal y al diputado. Sí, no, Pero sin a duda. veces de una pobreza, mejor dicho, desde lo intelectual y entonces lo reconforta a uno tener ¿Me personajes permite de la talla. la frase de cierre para Sí, dársela a la claro, autoría del hágale. profesor? Educación es lo que nos queda cuando hemos aprendido todo en la escuela. Cuando hemos olvidado. Cuando hemos olvidado. todo Lo lo que se aprendido en la aprende escuela. en la Todo escuela. lo que hemos aprendido en la Muy escuela. bien, Muy buena Vidalito. frase. Muy buena frase. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. En 8 días otro programa de su interés aquí en De Buena Fuente. Canaltro.com